clase, les doy la bienvenida a la instancia de edición. Como ustedes vieron en las clases anteriores, nosotros teníamos primero la instancia de deconstrucción, luego de diseño y construcción, que fueron las etapas anteriores a la entrega, y ahora se encuentran con la etapa de la edición, donde veremos a partir de casos ejemplares determinadas cosas que son perfectibles en sus trabajos, para que ustedes vuelvan a sus trabajos y les hagan las preguntas pertinentes. Entonces, vamos a darles una guía para la edición, ¿sí? Como un cuestionario que queda a disposición, lo tienen aquí debajo de estos videos, y con esta guía de edición ustedes van a cuestionar justamente su propia producción y hacer las alteraciones posibles. Es decir, la edición la van a realizar ustedes a partir de determinados tips que nosotros vamos a dar y las cosas que ustedes mismos puedan identificar. Entonces, tenemos la guía de edición y a partir de ahí entonces revisamos la clase de deconstrucción en caso de que fuera necesario, se coteja con el propio texto, se le hace las preguntas y se edita, ¿sí? Entonces, es todo un circuito que los va a ayudar a tener una entrega exitosa. Como les dije anteriormente, lo que se hace es retomar un ejemplo de alguien, ¿sí? Para hablar sobre un aspecto y a partir de eso ustedes tienen que volver a sus textos. Esto no quiere decir que solo esa persona tiene que alterar esto y como yo, por ejemplo, si mi trabajo no fue mencionado en toda la clase, no quiere decir que no sirvió de nada mi entrega, no fue observada o no tengo nada que hacer. A ver, todas las entregas de ustedes van a ser analizadas en comparativa con la entrega final. En esta instancia lo que hacemos es tomar determinados fragmentos que pueden ser para mí claros, para ejemplificar justamente algunos aspectos, y ustedes tienen que volver a sus textos y ver, quizás eso mismo que yo marco de un compañero, lo tienen más de la mitad del curso por modificar, ¿sí? No quiere decir que solo esa persona debe modificarlo. Bueno, continúo. ¿Cómo aprendimos qué aprendimos en la deconstrucción? Vamos a hacer una especie de repaso súper veloz. La estructura esquemática consistía en un título, el informe que era la definición, la descripción y la composición, y luego la explicación puntual, ¿sí? Con el fenómeno y la explicación concreta del fenómeno. Cuando hablamos de explicación y el fenómeno y la explicación del fenómeno, hablamos de el flujograma específico que se les brindó para hacer la descripción. Vimos los tipos de conexión, vimos los recursos como los conectores, vimos el tema de cómo hacer los bloques, en primer bloque, el segundo bloque, el símbolo del proceso, el rectángulo, el flujo, el proceso, el algoritmo, usar palabras que vayan orientando esto. Los procesos, ¿sí? Que son justamente las acciones, que tenemos acciones estáticas y acciones que implican el movimiento, que muestran, ¿sí? El movimiento. Entonces tenemos representa, simboliza, son cosas inherentes, son cosas estáticas, son cosas permanentes, y sin embargo hay acciones que muestran la acción justamente, como realiza, produce, introduce, se pregunta, etc. Y bueno, en la conexión también teníamos otros recursos más, ¿no? El condicional, la oposición, el temporal y la consecutiva causal. Entonces, esta es la guía de autocorrección que ustedes tienen a disposición. Nosotros vamos a ver algunos aspectos generales. Lo que yo les recomiendo es que se la bajen y le hagan las preguntas que aquí aparecen a sus propios textos. Entonces, si la respuesta es sí, está todo ok, no hay nada que hacer. Si la respuesta es no, es porque lo tenemos que modificar. Y si tengo dudas, es porque tengo que revisar bien y ver si efectivamente se cumple con esto o no, ¿sí? No hace falta que les lea la guía, ustedes la tienen a disposición y si no, ponen pausa y la leen tranquilos. Entonces, a ver, yo quiero mencionar un detalle que para mí no es menor. La última parte, que es si el texto sigue los criterios formales de presentación, fuente, interlineado y demás, y si el texto es normativamente correcto en términos de ortografía, son cosas que pretendo que ustedes visualicen por su cuenta, porque nosotros tenemos un tiempo escaso y yo prefiero poner énfasis en cosas que quizás son un poco más complejas. Hagan una revisión a conciencia, relean el material y esto lo van a poder identificar. También pueden ir a la consigna específica y ver si cumplen con lo solicitado por los docentes disciplinares. De todos modos, esto es algo que se va a considerar entre la primera y la segunda entrega para ver si hubo mejoras al respecto de estos dos puntos, ¿no? Entonces,
Vamos a comenzar por la estructura esquemática. La estructura esquemática nos pide si la estructura del texto incluye las dos etapas, las que vimos antes, las macro, ¿sí? El informe y la explicación. Si el informe incluye la definición, la descripción y la composición, si la explicación incluye el fenómeno y la explicación en sí misma, y si se incluyen imágenes en las dos etapas que tengan sentido específicamente con lo solicitado y con lo que se espera. Entonces, volvamos. La estructura esquemática, esta es la imagen, ¿sí? Que lo vimos en el repaso de hace 3 diapositivas atrás. Hagan pausa si quieren, traten de identificarla y ahora lo vamos a ver en acción. Retomamos este ejemplo, ¿sí? De una de las entregas de ustedes y vamos a ver aquí dónde encontramos cada una de estas partes. Fíjense que en esos primeros párrafos podemos encontrar la definición y la descripción. Luego vemos la composición en la parte final, ¿sí? Para llevar a cabo la representación gráfica se utilizan ciertas herramientas. Continuamos y vemos los bloques que se solicita que se expliciten, ¿sí? Hay una descripción específica del fenómeno, el siguiente flujograma responde a entonces ahí tenemos el fenómeno explicitado, el flujograma del cual vamos a hablar y el cual vamos a describir, y la explicación. ¿Con esto quiero decir que este trabajo está para un 10? No, yo con esto estoy diciendo que las partes, la parte de la estructura esquemática de este trabajo está bien explicitada. Ahora, quizás tenga otras cosas para corregir. Menciono esto para que ustedes no crean que se haga mención en un aspecto implica que todo el resto del trabajo esté bien. Quizás lo esté, pero digo, en este momento solo estoy hablando de la estructura esquemática de este trabajo. Quizás hay otros aspectos que necesitan revisión, ¿sí? Pero la estructura esquemática es la que se espera y es más o menos lo que también hemos visto en el texto modelo y en las clases de deconstrucción, ¿sí? Si ustedes no cuentan con todas estas partes, traten de volver a sus textos e incluirlo. Con eso les decíamos de atención con los trabajos incompletos. Fíjense este que tengo acá a la izquierda, no está el título, no está la parte de informe, donde hay una descripción, una definición y una composición. No hay una explicación, en la explicación no está explicitado el fenómeno, entonces solamente está la explicación y puesto medio como un punteo, por más que no tiene un punto adelante, es una oración abajo de la otra como si fuera ahí un punto de aparte. Entonces, fíjense en eso, ¿sí? Ahí van a tener el ejemplo de donde esto no se cumple y deberían profundizar y agregar todas estas partes que estarían faltando, ¿sí?